Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los escándalos de infraestructura más audaces, por decirlo de alguna manera, de la historia reciente. Hablamos del proyecto de la refinería Reficar en Colombia. Un caso que la verdad se convirtió en el ejemplo perfecto del desfalco a gran escala. Y esa es justo la pregunta del millón que vamos a intentar responder aquí. Porque, ojo, no estamos hablando de un simple error de cálculo, ¿eh? Para nada. Esta es la historia de cómo un sueño de desarrollo, una gran promesa, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla financiera. A ver, para que nos demos una idea de la magnitud de esto, empecemos con una sola cifra: 8.019 millones de dólares. Ese fue el costo final del proyecto. Es una cantidad de dinero, pues, simplemente astronómica. Y claro, una cifra así exige una muy buena explicación. Miren, este gráfico lo dice todo. Es brutal la diferencia. Se arrancó con un presupuesto de, ¿qué? Casi 4.000 millones de dólares. Y el costo final, más del doble. O sea, estamos hablando de un sobrecosto de más de 4.000 millones de dólares. Esto ya no es una desviación. Esto es otra cosa. Y es que todo esto empezó con un sueño, ¿no? La gran promesa era que Colombia lograra su autosuficiencia energética, producir sus propios combustibles limpios. Suena increíble, pero la realidad, bueno, la realidad fue un golpe durísimo. El proyecto terminó siendo conocido no por la energía, sino por ser quizá el caso de corrupción más grande de la historia reciente de Colombia. Ok, entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue posible llegar a este punto? Bueno, ahora vamos a meternos a desmenuzar el mecanismo, el famoso modus operandi que permitió este desfalco monumental. Hay una frase que usaron los analistas para describir esto que es perfecta. Le llamaron un saqueo perfecto. Y esta frase es clave, porque saqueo perfecto no suena a error, no suena a mala suerte ni a mala gestión. Suena a un plan. Un plan bien pensado, sofisticado y completamente deliberado para llevarse miles de millones de dólares de dinero público. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el truco? Bueno, todo se puede resumir en 3 pasos clave, casi como un manual. El primero, un conflicto de interés tan obvio que es como poner al lobo a cuidar a las ovejas. El segundo, aprovechar que el diseño de ingeniería estaba incompleto a propósito. Una puerta abierta para meter sobrecostos sin parar. Y el tercero, el que amarra todo, sobornos. Sobornos directos para conseguir información y favores como lo destaparon después en Estados Unidos. Ok, vamos a detenernos un momento en ese primer paso, el conflicto de interés, porque aquí está la raíz de todo el problema. Resulta que la empresa contratista principal, una llamada CBNI, fue y compró a la empresa que había hecho el presupuesto original, Tecna. A ver, piensen un segundo. La misma compañía que gana más dinero si los costos suben es ahora dueña de la compañía que dijo cuánto debería costar todo al principio. O sea, tenían el control total, sabían todo, el juego estaba arreglado desde el inicio. Pero claro, la cosa no se quedó en una simple manipulación de contratos. No. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la que sacó a la luz la parte más sucia del plan. Encontraron que se pagaron por lo menos 1.7 millones de dólares en sobornos a funcionarios colombianos. ¿Para qué? Para obtener información confidencial, para asegurar que los tratos les favorecieran. Esto ya lo confirma todo. No fue un error, no fue negligencia, fue un crimen. Bueno, después de un escándalo de este tamaño, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y quién pagó por esto? ¿Hubo consecuencias? Vamos a ver qué hicieron las autoridades, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Y la respuesta, como se puede ver, vino desde varios frentes. Por un lado, la Contraloría de Colombia, que es como el perro guardián del dinero público, dijo, a ver, aquí el daño es de 4 billones de pesos. Luego, por la parte penal, la Fiscalía se puso a investigar y a presentar cargos contra los directivos. En lo disciplinario, la Procuraduría empezó a sancionar a funcionarios y claro, como ya vimos, desde Estados Unidos, el Departamento de Justicia fue el que destapó todo el tema de los sobornos. Fue un esfuerzo coordinado, por así decirlo, desde distintos ángulos. Y sí hubo consecuencias reales, aunque para muchos quizá no fueron suficientes. Por ejemplo, al exgerente de Reficar lo inhabilitaron por 16 años. O sea, no puede volver a tener un cargo público en todo ese tiempo. La Contraloría también ordenó que los responsables devuelvan el dinero. Y bueno, los juicios penales, esos ahí van, avanzando a su propio ritmo. Digamos que el camino para encontrar justicia ha sido largo y complicado. Pero más allá de los millones, de los juicios, de las sanciones, ¿qué queda de todo esto? ¿Cuál es la lección, el legado que deja un caso como el de Reficar? Al final del día, Reficar es más que un caso de corrupción. Se convirtió en un
Un símbolo de cómo la corrupción puede operar a un nivel sistémico, muy sofisticado, y nos enseña lo vulnerables que son estos proyectos gigantescos de infraestructura cuando los que tienen que vigilar, pues o no lo hacen o peor, se vuelven parte del problema. Y aquí llegamos a una paradoja bastante interesante, porque la refinería, hoy por hoy, está funcionando. Produce combustible, es un activo que sirve al país, pero el costo que se pagó por ella sigue siendo una carga financiera gigantesca. Y quizá lo más grave de todo es la cicatriz que dejó en la confianza de la gente. ¿Cómo volver a confiar después de algo así? Así que cerramos con esta pregunta, que creo que resume toda la historia. Cuando los controles del Estado fallan de esta forma tan colosal, cuando la corrupción se apropia de un proyecto que es vital para un país entero, al final, ¿quién es el que de verdad paga los platos rotos?